agrícolas tradicionales, dígase pueblos originarios, tienen muchos atrasos que no les permiten llegar al progreso. Entonces, a pesar de que por un lado señala la falta de atención de los discursos sobre el desarrollo sostenible eh, acerca de la diversidad cultural, al final de cuentas termina haciendo lo mismo que él critica en mi perspectiva. Sin embargo, lo rescatable de este documento, que me parece interesante de revisar porque creo que es la visión que privó primordialmente en los años 70, 80 e incluso los 90 del siglo pasado, en donde se seguía viendo a los pueblos indígenas como reminiscencias del pasado que no permitían el progreso de las generaciones presentes, ¿no? Entonces necesitábamos meter bueno, viéndolo desde un punto de vista de los estados nacionales, particularmente del Estado Nacional Mexicano, necesitábamos o se necesitaba que los indígenas se insertaran en la vida nacional, que entraran a este sistema capitalista a través de la idea del progreso. Y de hecho, en ese sentido fue que se dieron muchas de las grandes reformas neoliberales de este país, no solo tomando en cuenta no solo no tomando en cuenta la diversidad étnica, sino que privilegiando la idea de que tenía el país que entrar a un modelo de libre mercado, para lo cual se tendría que reducir el aparato del Estado, es decir, la burocracia, las instituciones del Estado Nacional, y con ello permitir que se dieran grandes privatizaciones, ¿no? Como sucedió con Ferrocarriles de México, con una importante parte de Petróleos Mexicanos, con Teléfonos de México y así muchas empresas paraestatales. Y luego, durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari, previo a la firma del TLC, se dio una precondición por parte de los otros dos integrantes del TLCAN, que establecía que se tendría que permitir la generación de agroindustria. Básicamente la idea de Estados Unidos, no tanto de Canadá, era que se liberara la posibilidad de que las tierras que están bajo la modalidad de propiedad social pudieran enajenarse, y con ello, lógicamente, aunque no se mencionaba de esa manera en las propuestas originales, pues se buscaba que se generaran latifundios, los cuales permitirían la explotación de la tierra a gran escala, es decir, la proliferación de la agroindustria. Con ello se da la reforma del artículo 27 constitucional, y eso sin duda liberó esta posibilidad de cada vez mayor enajenación de tierras de los pueblos originarios. Sin embargo, en contraparte a ello, lo que sucedió en muchos casos es que se vivió un proceso de pauperización de las comunidades y obviamente de los miembros de estas comunidades. Por pauperización nos referimos a un empobrecimiento extremo. Es decir, quienes antes fueron dueños de determinadas tierras, al permitir la enajenación de la propiedad social, al final de cuentas terminaron siendo trabajadores de estas agroindustrias eso en el mejor de los casos, o en otros casos incluso terminaron siendo desplazados de las tierras que antes ocuparon. Es importante resaltar que en México existen básicamente tres formas de tenencia de la tierra. La propiedad social, que podemos dividirla en la ejidal y la comunal, que están regidas bajo la ley de la reforma agraria. La propiedad, la pequeña propiedad, que muchos entienden como propiedad privada, cuyas características están determinadas igualmente en el artículo 27 constitucional, y finalmente la propiedad pública, ¿no? Como pueden ser parques, jardines, parques nacionales, ríos, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las formas de tenencia de la tierra que existen en nuestro
país. Esta propiedad pública que, digamos, es la que de repente se ha enajenado en algunos casos sin mediación de, digamos, de consulta alguna, solo por decisiones o acuerdos gubernamentales con algunos empresarios. En el caso de algunas playas de México sucede esto muy a menudo, que se permite la enajenación de bienes, de espacios públicos, pero bueno. Sin embargo, lo que aquí nos atañe es básicamente la que fue la enajenación de propiedad social, tanto ejidal como comunal, lo cual se desarrolló a través de asambleas que se llevaban a cabo en los propios ejidos o en las comunidades agrarias, a través de las cuales, por medio del PROCECOM o del PROCEDE, cual fuera el caso, se determinaba en la asamblea que sí, que se permitiría en tal o cual comunidad la enajenación de la propiedad social. Y eso se dio con la idea de que México fuera entrando a la escena del progreso mundial, ¿no? No sé, seguramente algunos de ustedes recuerdan que el programa Solidaridad, un programa social de emanado del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, pretendía de alguna manera sustituir parte de lo que se conoció mm, como populismo mexicano o como el pacto corporativo. Pretendía de alguna manera, al ir degradando este pacto, sustituirlo por algunas contribuciones al bienestar social. Digo entre comillas contribuciones porque en realidad se trataba de programas sociales, como han seguido desde mi perspectiva, hasta la fecha, como un cúmulo de programas enfocados al abatimiento o aligeramiento o mitigación de la pobreza, sin que ello haya incidido realmente en reducir la pobreza en este país. Es decir, para mi gusto, la política social que se ha desarrollado en México ha sido una política paliativa y en todo caso ha sido una política pública de corte populista, es decir, que pretende ganar adeptos para tal o cual partido en el poder antes que resolver el tema de la pobreza, ¿no? Por eso no se meten en cuestiones de discusión de la fundamentación teórico-epistemológica de la política social en la que se pretenda, por ejemplo, retomar los principios que en algún momento guiaron la política social alrededor del mundo, que tiene que ver con el equilibrio de mercado a través del pleno empleo, como lo establecía John Maynard Keynes, por ejemplo. Entonces, al no entrar en esos parámetros de discusión, lo que sucede es que la política social que se aplica en México se enfoca primordialmente en aminorar los efectos de la pobreza. En todo caso, son programas de tipo asistencial. Sin entrar a detalle en eso, resulta que este paradigma del progreso, del bienestar a través del progreso, no tuvo los efectos que algunos esperaban, ¿no? De hecho, valdría la pena preguntarse si el propio gobierno esperaba unos efectos positivos o solo esperaba la legitimación social con la finalidad de que no hubiera grandes protestas en torno al modelo de desarrollo que se vino implementando a partir de la década de los 80 con Miguel de la Madrid, que es un modelo de desarrollo basado en el libre mercado, es decir, en el neoliberalismo y acompañado de una forma de administración de la vida pública determinada por la tecnocracia, es decir, la toma de decisiones desde un punto de vista aparentemente racional, técnico, que obedecía más bien a premisas de mercado antes que a premisas sociales, es decir, ver la administración pública como una especie de empresa privada, ¿no? Y de esa manera se fueron tomando las decisiones de Estado en este país a partir de los años 80. Podríamos decir que el último tecnócrata de nuestro país, pues fue Ernesto Zedillo Ponce de León. No podríamos decir que Vicente Fox fue un tecnócrata, más bien fue como una especie de neopopulista neoliberal, por denominarlo de alguna forma. Y bueno,
con Felipe Calderón, aunque sí se dio esta cuestión de un gobierno más tecnocrático, la verdad es que el enfoque neoliberal privó mucho más allá de la propia tecnocracia con Felipe Calderón. Y bueno, del, del sexenio de Enrique Peña Nieto, pues lo único que podemos decir es que fue un sexenio plagado de violencia, plagado de corrupción, plagado de ineptitud y podríamos decir un etcétera de adjetivos nada halagadores para este gobierno. Y lo cual se ha traducido en que esa idea de progreso no ha terminado de incidir en el bienestar de la sociedad en general. No ha terminado de incidir en reducir las brechas sociales entre pobres y ricos en este país. En tanto que una muy pequeña minoría de personas de este país acaparan la mayor parte de la riqueza de la nación, en realidad pues somos mayoritariamente pobres en este país, ¿no? Aunque a veces bajo el discurso de la clase media se oculta la real situación de pobreza que existe en nuestro país, que lógicamente retomando algunos estudiosos del tema de la pobreza como Max Nip o como en el caso de México, Julio Volvinic, podríamos ver que la pobreza, entendida como la carencia de bienes materiales, espirituales o bienes básicos para la sobrevivencia humana, eh, desde este punto de vista podríamos ver que la mayor parte de la población de nuestro país está en pobreza, ¿no? Y un importante sector seguramente, aunque no tengo claras las cifras en este momento, seguramente más del 20% de la población de este país se encuentra en pobreza extrema, es decir, no se cubren las necesidades básicas para la reproducción de una vida digna de las personas. Me refiero a lo más básico, ¿eh? Alimentación, electricidad, una vivienda adecuada, esos parámetros no se alcanzan en nuestro país. Entonces, la idea del progreso, eh, desde mi perspectiva y montado sobre los hombros de estos autores, sería criticable. Sería criticable en tanto que no el capitalismo, básicamente a través del modelo neoliberal, no han logrado resarcir esas grandes brechas, porque al final de cuentas quizás lo que debemos de plantear es que a estos modelos no les interesa reducir la brecha, les interesa la acumulación de capital. Y la acumulación de capital está en manos de una pequeña oligarquía a nivel global, no solo en México, ¿no? Son grandes empresas transnacionales, grandes empresas informáticas, grandes empresas de armas, de tráfico de drogas, las que controlan al mundo en realidad. Entonces, al capitalismo, a este capitalismo descarnado que priva en la actualidad, y que priva ya desde hace algunas décadas con mayor fuerza, básicamente a partir de la década de los 90 del siglo pasado, el crecimiento de algo, ¿no? Y el progreso es parte de la idea de una forma de explotar los bienes con los que se cuentan y hacerlos productivos, obtener, dicho en otras palabras, la mayor ganancia a través de la explotación de productos perdón, para alcanzar un bienestar material. ¿Sí? Esa es la idea del progreso. El fin último del progreso es el bienestar material. Ahora, para nosotros resulta natural, o para muchos de nosotros resulta natural esta idea, ¿no? Y de hecho la aspiración de gran parte de la población mundial, pues es justamente el pensar que a través de ese crecimiento material, de ese fortalecimiento en términos de los recursos materiales, financieros con los que cuenta una persona, traerán un bienestar. Pero es ahí donde entra justamente el debate que pueden aportar
los pueblos originarios a estas ideas. El buen vivir como una apuesta de los pueblos originarios a la convivencia global, parte de la idea de que no necesariamente el tener una acumulación de bienes implica un bienestar de las personas, un estar bien en la sociedad. Y aquí es importante resaltar que los pueblos originarios tienen un gran aporte en este debate, dado que una parte del discurso neoindigenista que priva nuestros días tiene que ver justamente con la confrontación que se hace de la cosmovisión de los pueblos originarios con el sistema capitalista. Es decir, mientras el sistema capitalista pondera la competencia descarnada entre las personas, pondera que el que tiene más puede acumular más, dijeran en nuestros pueblos, el que chifla menos come más pinole, de alguna manera es así, ¿no? A ver quién con menos esfuerzo logra hacer más acumulación de capital. Entonces, básicamente esta idea es opuesta a lo que muchos consideran una cosmovisión indígena de una visión más horizontal del mundo, una visión en la que la reciprocidad que veíamos el día de ayer, el intercambio, el apoyo mutuo, la solidaridad, la participación colectiva, el servicio colectivo, puedan ser una alternativa a ese sistema de competencia impuesto desde el capitalismo. Esa es una parte del discurso neoindigenista, aunque también vale la pena hacer la advertencia de que no en todas las comunidades es así. O sea, tampoco podríamos caer en una idealización de lo indígena. No, entre los indígenas, ustedes que han leído seguramente algunos, la relación de Michoacán, se darán cuenta de que justamente en las culturas precolombinas, en las civilizaciones precolombinas, existían sistemas de castas, existían sistemas de producción que determinaban que diversas familias o diversas personas, o determinadas personas, mejor dicho, se tuvieran que dedicar durante su vida a una determinada labor, a un oficio. Entonces, por supuesto que había un sistema de clases, eh, y que no necesariamente los indígenas vivían así, algo así como en un paraíso donde todos somos iguales y todo lo compartimos. No, no necesariamente. De hecho, me parece que es una etnorromantización de los pueblos originarios. Las civilizaciones precolombinas eran eso, civilizaciones donde había una división social del trabajo, había jerarquías, había instituciones, había un sistema de educación, un sistema político, etcétera. Entonces, sin caer en esa etnorromantización, sí debemos de reconocer que en este discurso de oposición al capitalismo, particularmente al neoliberalismo, como apuesta o doctrina económica, eh, los pueblos originarios tienen todavía muchas cosas que aportar. Y por estas cosas que aportar me refiero particularmente a estas cuestiones de la reciprocidad, de la colaboración, de la solidaridad, del trabajo colectivo, del servicio colectivo, de este, como dijeran los neozapatistas, de este mandar obedeciendo. Entonces, esa es una parte del discurso neoindigenista que le da la vuelta a esta idea de progreso y que se acompaña de la recuperación de elementos culturales, de una reapropiación de la cultura, de retomar el valor de las culturas indígenas. Por eso es que en ya lejano año de 1994, el EZLN planteaba, a través de su vocero en ese entonces, el subcomandante Marcos, que los indígenas de Chiapas se habían tenido que poner las máscaras, los pasamontañas para ser vistos y para ser
hacerse presentes en un sistema político, cultural, económico, que los había negado por décadas y si no, incluso podríamos decir que hasta por siglos. Entonces, la apuesta de esta visión, de este pensamiento crítico, nos lleva a replantear la idea de progreso. Si esta acumulación material es realmente el fin último de los seres humanos. Y ante ello es que algunos pueblos indígenas, básicamente en Bolivia, en los años 90 del siglo XX, del siglo pasado, plantearon la idea del buen vivir o el vivir bien. Tanto han desarrollado esta conceptualización, esta idea, que incluso se ha insertado, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo de Bolivia durante el gobierno de Evo Morales. Es decir, la idea del buen vivir no solo ha sido no ha tenido solamente un alcance normativo, es decir, del deber ser, de una aspiración, sino que se ha plasmado en la idea de cómo hacer que se alcance ese buen vivir. El buen vivir entonces representa ante el mundo un instrumento de liberación y de colonización, lo que significa que los pueblos originarios, los pueblos indígenas han utilizado esta cosmovisión del buen vivir para liberarse de la opresión del modelo capitalista un tanto y para decolonizar su pensamiento. ¿Qué quiere decir decolonizar el pensamiento? Pues básicamente es en dejar de creer que todo el conocimiento que tiene validez en el mundo es solamente el conocimiento venido desde Occidente, particularmente desde una visión de las universidades occidentales, dado que como hemos visto y como es el caso de nuestra Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, el diálogo de saberes reconoce la valía de los diferentes pensamientos, de las diferentes cosmovisiones, de las diferentes culturas y las ideas que cada uno de los miembros de estas culturas plantea se deben de hacer en un marco de respeto, pero no solo eso, sino en un marco de voluntad de aprender. Entonces, se trata de construir un modelo donde quepan muchos mundos, donde todos los que antes eran los otros, ahora todos seamos nosotros, respetando nuestra diversidad. Así pues, la idea del buen vivir tiene que ver justamente o podría retomarse o plantearse como un desafío al modelo capitalista, una forma de resistencia. ¿En qué consiste este buen vivir? Bueno, pues consiste básicamente en que el progreso no es ilimitado, el que el progreso tiene límites y que el progreso no necesariamente significa una armonía entre los seres humanos y de los seres humanos con el medio ambiente. El buen vivir implica buscar justamente esa armonía, buscar ocupar del medio ambiente lo que realmente necesitamos y dejar de ver a la tierra, a la madre naturaleza, a la Pachamama, como un instrumento de producción, como un mero instrumento de producción y verlo o verla como un ente vivo incluso, ¿no? Verlo efectivamente bajo esta figura de la gran mujer, la Pachamama, que nos da vida a los demás. En este buen vivir entonces se trata de establecer un diálogo respetuoso con la naturaleza, pero no solo respetuoso, sino armónico, en donde la acumulación no es el fin último del aprovechamiento de los bienes y del aprovechamiento de los recursos naturales, sino el fin último es alcanzar una paz, una tranquilidad, una buena convivencia con el entorno y con las personas a través de justamente saber los límites de lo que podríamos llamar explotación.
Por supuesto, en esto se rescatan valores indígenas como les decía, la visión de la tierra, no como una mercancía, sino como un territorio, un lugar que nos da, que nos brinda una cosmovisión, que nos da una orientación de vida, que no es solo unos metros de tierra, sino el lugar donde se reproduce la cultura, ¿no? Entonces, esa diferencia entre tierra y territorio entra justamente desde esta visión del buen vivir. Y bueno, a través del buen vivir se hace una crítica precisamente al modelo capitalista, dado que el modelo capitalista privilegia la sobreexplotación de los recursos naturales, mientras que el buen vivir privilegia la armonía entre naturaleza y el hombre y entre los propios hombres o las propias personas. Bien. Y en ese sentido, es que el deterioro del medio ambiente no nos puede ser ajeno. Entonces, la idea de desarrollo, pues, a pesar de lo que implica en términos de un avance técnico, científico, sigue estando, desde mi perspectiva, en la lógica del capitalismo, en la lógica de la explotación neoliberal, del modelo económico neoliberal, en el que se privilegia la acumulación de capital y la explotación de los bienes, la explotación de los recursos naturales con los que cuenta el planeta, de alguna manera, de una forma más racional y más racionada, pero que no quita el dedo del renglón, que el fin último es justamente este bienestar material. Hay, obviamente, ustedes lo conocen, formas diferentes de abordar la sostenibilidad. Se habla incluso de sostenibilidad social, ¿no? Que va muy encaminada o se acerca un tanto a la idea del buen vivir. Sin embargo, lo que aporta el buen vivir justamente o precisamente es la visión diferente de vernos y hacernos en el mundo, ¿no? De no ser el ente supremo del globo, sino en ser una parte más de este globo y respetar al medio ambiente, respetar a la naturaleza como proveedores, e incluso darles un carácter casi divino a estos elementos. Entonces, por supuesto que aunque la idea de desarrollo sostenible se acerca, al final de cuentas la diferencia la hace eso, ¿no? Que por un lado podríamos decir en términos, si quieren, hasta idealistas, la idea del buen vivir es alcanzar la felicidad y la armonía interna y externa a través del respeto al medio ambiente y a la madre tierra, en tanto que el desarrollo sostenible, a pesar de pretender una explotación racional, pues esta no deja de ser exactamente eso, una explotación enfocada a la acumulación. Eso sería como que en general la crítica que podríamos hacer y que ustedes podrían retomar o replantearse para el desarrollo de sus trabajos de investigación, ¿no? ¿Qué tanto confluyen o, qué, o qué tanto se imbrican estos temas como el comunitarismo, la cosmovisión indígena, los mitos fundacionales y el desarrollo sostenible y el buen vivir con sus temas de investigación? Vale la pena replantearse esta idea de qué tanto podríamos imbricarnos en el buen vivir, dado que es una categoría más social, en tanto que el desarrollo sostenible se aborda primordialmente, ustedes también lo saben, desde una perspectiva de las ciencias naturales, por decirlo así, desde una perspectiva incluso de la producción económica, ¿no? Entonces, la idea del buen vivir es más una apuesta
sí filosófica, pero también pragmática, fundamentada en las acciones y prácticas de los pueblos originarios. Ahora, ¿cómo articular este buen vivir? ¿Cómo articularlo con un modelo global de desarrollo que parece ir en sentido contrario? Bueno, pues es justamente ahí donde entran las capacidades que ustedes están adquiriendo, a través de una visión de la interculturalidad, de ese diálogo entre pares en un marco de respeto. Entonces es ahí donde yo les decía que los pueblos originarios aún tienen mucho que aportar a las formas de convivencia del mundo, ¿no? Incluso yo me he atrevido a plantear el ideal de que no hace falta tanto que los profesionistas más preparados que son originarios de alguna comunidad regresen a la comunidad a ofrecer sus servicios de una manera casi apostólica, sino lo que hace falta es a través de estos agentes de cambio que surgen de las comunidades y que idealmente tendrían que ser portadores de los valores comunitarios, fueran al exterior, se enfrentaran o convivieran más bien con la aldea global y que en ese marco llevaran la comunidad a la globalización. ¿Por qué apostarle a regresarnos a la comunidad, al encerrarnos en la comunidad, cuando podemos llevar la comunidad, los valores de las comunidades indígenas al ámbito global? Esa es la reflexión que yo les plantearía para que ustedes revisen sus trabajos de investigación, revisen en qué medida les pueden servir estos aportes, estas ideas, eh, y que con ello también se permitan ustedes revisar experiencias de otras latitudes en torno a los proyectos de investigación que cada uno trae. Habrá temas que por supuesto no tengan mucho que ver con otras cosas que se hayan investigado, pero siempre hay referentes. Digamos, nadie de nosotros está descubriendo en sí el hilo negro del desarrollo sostenible, de la sostenibilidad o de la innovación tecnológica en este caso. Eh, Ninguno de nosotros lo está haciendo. Son cuestiones que el conocimiento es acumulativo. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hacemos es aportar algo más de conocimiento a la ciencia y a la sociedad. Pero es importante replantearnos hasta dónde esta idea de sostenibilidad, de desarrollo sostenible, realmente pueden impactar en otras formas de convivencia humana. Les dejo hasta aquí esta reflexión. Disculpen por los errores técnicos, por los imprevistos. Espero que les sea de mucha utilidad este pequeño video. Con el agrado de saludarlos, me despido y que tengan ustedes una excelente noche o día o mañana o lo que sea a la hora que vean este pequeño video. Hasta luego. Adiós.